A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores, de nuevo con ustedes en esta fría noche de febrero, este día 11 en el que comenzamos un nuevo programa, una nueva edición de Polideportivo. Hoy lunes, por tanto, repaso a lo que ha sido la jornada del fin de semana. Una jornada en la que nuestros tres máximos exponentes jugaban en casa, en la que esperábamos, sinceramente, tener un gran marcador porque todos eran favoritos, pero en el que hemos tenido de todo como en botica y hemos repartido los resultados por igual. Una derrota, un empate y una victoria, aunque alguna duele bastante. Comenzamos. Bien, pues vamos a comenzar nuestro repaso al marcador del fin de semana centrándonos en el fútbol y en el único partido que afrontaban nuestros equipos este fin de semana en este deporte, como era la primera autonómica, ya que todas las jornadas de todas las categorías de base tenían jornada de descanso. Y la verdad es que no fue nada bien porque el equipo local, nuestro Abarán, perdía contra todo pronóstico en la tarde de ayer en el Municipal de Las Colonias, en un partido frío por parte de los nuestros, en el que sinceramente el rival, a pesar de su baja clasificación, se mostró bastante superior al cuadro abaranero a lo largo y ancho de todo el partido, desde los primeros minutos en que salió mucho más enchufado hasta la finalización del mismo, y además pues tuvo un jugador que sobresalió sobre todo y que fue la gran estrella del partido, un tal Rubén, que fue el autor de los 3 goles de su equipo, y todos de muy bella factura. A él parece que no le influyó para nada, ni que el césped esté en malas condiciones, ni que pudiera hacer frío, ni que pudiera hacer viento, ni que fuera carnaval. Nada de nada. Todo lo hizo a las mil maravillas. Y eso que el equipo estaba avisado, porque ya de hecho en el partido de ida había sido el jugador más peligroso del equipo de la Alquerías, cuando por entonces nuestro Abarán ganó precisamente en Los Pinos por el mismo marcador que se registraba en la tarde de ayer en el Municipal Abaranero, 1-3. La verdad es que el partido, y la propia página web del equipo lo cataloga así, hay que considerarlo como un claro batacazo. Y es que si durante la primera vuelta del campeonato el campo de Las Colonias había sido un auténtico fortín para el equipo abaranero, en el que ganó 6 partidos, empató 1 ante el Ciudad de Murcia, ante un rival complicado, y perdió 1 ante el líder yeclano, lo que tampoco debe extrañar porque es un equipo que, recordemos, solo ha perdido un partido en todo lo que va de temporada y fue hace escasamente una semana, pero en cambio la segunda vuelta ha comenzado de forma irreconocible, puesto que el equipo ha estado muy bien desde después del parón navideño en los partidos jugados a domicilio, ha conseguido buenos marcadores y según los que han podido ver al equipo es una idea generalizada de que ha jugado posiblemente sus mejores partidos de toda la temporada. En cambio, en el Municipal de Las Colonias, el pasado fin de semana ante el Pulpileño se realizaba un mal partido que afortunadamente acababa con empate en un partido que incluso se pudo ganar, y en la tarde de ayer ante el Alquerías, que era penúltimo clasificado, pues la verdad es que el encuentro fue un auténtico desastre. Desde el primer momento el equipo no se encontró cómodo sobre el terreno de juego, se produjeron multitud de errores, tanto individuales como colectivos, se perdieron infinidad de balones y prueba de ello fueron los goles tras errores propios del equipo de la Alquerías, que tomó ventaja en el marcador, que creyó en lo que estaba realizando y que finalmente acabó imponiéndose sin pasar demasiados apuros, porque si bien es cierto que en la segunda parte nuestro Abarán presionó un poquito más al rival, nunca vimos un equipo que fuera capaz de embotellar a su enemigo en su área y que se crearan ocasiones consecutivamente buscando los goles que acortaran distancias en el marcador y que incluso pudieran dar opción al empate, porque fueron tan pocas las ocasiones que tuvo el equipo dirigido por Ico que podemos decir
después de 24 horas de acabar el partido, que al portero de la Alquería no podemos calificarlo, no podemos decir si tuvo un buen o un mal partido, si es un buen portero o simplemente un portero regular, porque prácticamente fue un balón sobre los 3 palos y supuso el único gol de Lavarán. Bien es cierto que también después de rebotar en un jugador de las muchas piernas que habían dentro del área cuando Juanqui ejecutó el lanzamiento. En fin, un partido auténticamente para olvidar, que en cuanto a datos podemos destacar lo siguiente: el equipo baranero, con la baja consabida con las bajas consabidas por sanción de Ballester y por lesión, finalmente no estuvo Angosto y tampoco estuvo Iker. Sí se incorporó a la convocatoria Gerardo, aunque como nos decía Ico el viernes, no está en plenitud de condiciones. Hay otros jugadores que tampoco lo están. Pues como digo, el equipo jugó con David en la portería, los laterales para Iván, esta vez en la derecha, y Marín, que reaparecía tras 5 partidos, en la izquierda, y el eje central con Mario y Pepe Gamarra. En fin, podríamos estar hablando que, salvo Iván, que es un chaval recién llegado de juveniles y que por cierto está realizando una temporada bastante notable, pues el resto de la zaga tiene muchísima experiencia, incluso en tercera división, pero la tarde de ayer no fue indudablemente la mejor, ni individual ni colectivamente. En el centro del campo, por delante de estos 4 hombres, se situaban Miguel Ángel y Diego, que tampoco mandaron nunca en esa zona ancha del centro del campo, con Roberto un poquito más adelantado. Emilio se colocaba en banda derecha, Pérez en la izquierda y Nico como auténtico punta de lanza. La verdad es que un equipo en el que ya podía contar su entrenador con casi la totalidad de jugadores y en el que prácticamente todos ocupaban un puesto más o menos habitual en lo que ha sido su trayectoria. Es decir, tampoco estamos en la circunstancia de partidos de hace un mes o un mes y medio, en el que prácticamente se llegaba con los justos, en que había jugadores que tenían que improvisar una posición, ni nada por el estilo. Es cierto que con toda la plantilla o con todos al 100%, quizá se hubiera podido hacer otra alineación, pero indudablemente esa alineación no suena nada mal y con la experiencia de este equipo debía de haber dado bastante más. Lo cierto es que desde el principio, lo comentábamos en la grada, se vio un Abarán frío, un equipo que no era dominador. Por contra, el equipo rival, bien asentado en defensa, sin ningún problema, si tenía que despejar un balón en largo o incluso mandar el balón a la carretera, como se suele decir, pues insisto que sin problema. Pero cuando intentaba jugar el balón, sobre todo del centro del campo hacia adelante, realizó varias jugadas de mérito, donde destacaba ese jugador número 10, Rubén, que fue el autor de los 3 goles, pero donde estuvo también muy bien acompañado por el dorsal número 6, por el 21, por el 20, por el 7, jugadores que intentaron tocar el balón e intentaron poner en peligro, como así hicieron, la portería local. De hecho, en el minuto 17 llegaba el primer gol, que por entonces parecía un pequeño contratiempo y que tendrían que remontar el Abarán. Rubén, el jugador ya mencionado, se va solo después de zafarse de todos los defensores. Ante la salida de David, le dribla muy bien hacia la izquierda del portero abaranero y con poco ángulo de tiro lanza un balón raso con la derecha, resolviendo de forma extraordinaria lo que había sido ya la segunda o tercera ocasión del equipo de la Alquerías, que antes ya había lanzado con peligro sobre la meta abaranera. Insisto en que ese gol parecía que podía espolear al equipo baranero y que podía ser el punto de partida para que el equipo reaccionara, pero nada más lejos de la realidad. En el minuto 32, en una jugada en que se pidió fuera de juego de los atacantes de la Alquería, sinceramente no puedo certificar si el delantero centro, cuando hizo la pared con el mencionado Rubén, estaba o no estaba en posición antirreglamentaria. Lo cierto es que este se quedó prácticamente solo de nuevo ante David y con una tranquilidad, con una serenidad pasmosa, le batía de vaselina en una cuchara que pues incluso nos podría hacer recordar al inolvidable Raúl. Con ese gol, con ese 0-2, el equipo de la Alquerías tomaba mucha más tranquilidad sobre el terreno de juego y 4 minutos más tarde, en el minuto 36, se producía el primer cambio. Después de un choque de 2 jugadores en el centro del campo, un jugador de la Alquerías con el local Miguel Ángel, ambos tenían que ser atendidos fuera del terreno de juego, al parecer con algún corte
uno en la frente y otro en el cuero cabelludo. Finalmente el jugador de la Alquería se reincorporó al terreno de juego, no así Miguel Ángel, se solicitaba el cambio y Chipi saltaba al terreno de juego para ocupar esa posición en el centro. Otro jugador que ha entrado poco en juego esta temporada, pero que indudablemente por su calidad, pues creo sinceramente, personalmente, que tiene que pasar a ser una pieza importante en el esquema del equipo abaranero, que sobre todo en esa zona del centro del campo se encuentra un poco perdido, un poco falto de jugadores de esa calidad que le puedan dar algo de tranquilidad al cuadro abaranero. En fin, después de este cambio, el partido seguía por los mismos derroteros y se llegaba al descanso con ese 0-2, totalmente sorprendente en teoría, pero nada para los que estábamos presenciando el partido. Comenzaba la segunda parte, en el Abarán llegaban 2 nuevos cambios, José María sustituía a Mario, que también había sufrido un problema físico poco antes del descanso, ocupando su plaza en el eje de la zaga junto a Pepe, y Juanqui ocupaba la plaza de Roberto, pasando a ocupar la banda izquierda y prácticamente jugando toda la segunda parte con 2 delanteros, con Pérez y Nico como un 4-4-2. Lo cierto es que el partido pues mejoró un poquito para el Abarán, dominaba más, la verdad es que quizá también el Alquería se dejaba dominar porque no estaba pasando demasiados apuros, pero ocasiones de peligro prácticamente ninguna. Y así se llegaba al minuto 33 de la segunda parte, minuto 78 de encuentro, cuando solo un minuto antes el Abarán había realizado su cuarto cambio. Duso había sustituido a Marín, al que se le notó bastante la inactividad de los 5 partidos anteriores. Duso se colocó como un jugador más de ataque y prácticamente el Abarán se la jugaba con 3 defensores solamente. Pero un minuto más tarde, insisto, en el minuto 33 de esta segunda parte, de nuevo balón que llega a Rubén, de nuevo se planta solo en la frontal del área y con otra vaselina hace el 0-3 que dejaba totalmente sentenciado el partido. Aún así, el equipo abaranero lo siguió intentando. En el minuto 35, Juanqui conseguía el gol denominado del honor en esa jugada que les comentaba de tiro raso desde el vértice del área tras rozar en uno de los defensores. El Abarán intentaba llegar con rapidez para poder conseguir un segundo gol y poner todavía en un brete el resultado del partido. Ángel sustituía a Pepe en el minuto 81, pero a partir de ahí, hasta que el árbitro señaló en la finalización del encuentro, tras 4 minutos de prolongación, no ocurrió absolutamente nada y el Alquerías, el equipo que era penúltimo, se alzó justamente con la victoria en su paso por las colonias, en un encuentro con unos 250 espectadores, un público que también se quedó bastante frío, tanto más que el equipo tras la finalización del choque, y en un partido en el que 3 jugadores locales, José María, Iván y Emilio, vieron la cartulina amarilla. Ahora solamente queda hacer examen de conciencia, volver al trabajo e intentar recuperar el terreno perdido. Ahora hablamos de ello. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y es que antes de repasar lo que fue la jornada 20 en Primera Autonómica, pues querríamos hacer un pequeño balance de lo que queda de temporada en cuanto a números y de la situación actual del equipo, que después de un par de resultados bastante negativos, no es del todo mala, pero eso sí, ahora viene una fase de la competición bastante complicada. Concretamente, los próximos partidos del Abarán serán los próximos rivales: Mazarrón, que es 9º clasificado, un equipo en mucha mejor línea que en la primera vuelta; el Algar, que es 8º, parece también haber perdido un poquito de fuelle; el Sojo Mediterráneo, que es 4º, indudablemente un rival directísimo; el Fuente Álamo, 11º, también bastante peor clasificado que en la primera vuelta cuando visitó Abarán; la Alberca, que es 3º, y el Lorca, que es 6º y en clara línea ascendente, posiblemente uno de los mejores equipos de la segunda vuelta. Después, a partir de ahí, quedarán otros 7 partidos más, con un total de 13 encuentros por disputar, es decir, 39 puntos en litigio. Ahí en nada, todo un mundo, cualquiera de los equipos que están pues hasta en la 10ª, 11ª posición podrían aspirar a quedar entre los 3 primeros sin ningún tipo de problemas, haciendo una buena racha en esos 13 partidos. Es cierto que es complicado para el Abarán, al que le quedan 6 partidos en casa y 7 a domicilio, pero no es menos cierto que, como hemos dicho al principio, en esta segunda vuelta el equipo parece haber mejorado lejos de las colonias. Por otra parte, yo personalmente, después de ver el partido de ayer,
sí que me quedó una impresión, y es que el equipo no está físicamente a un nivel pues óptimo, ni siquiera de notable. En la tarde de ayer se vio en muchísimas ocasiones que a la hora de disputar balones el equipo de la Alquería estaba mucho más encima, llegaba mucho antes y ese segundo que se adelantaba al balón le suponía una posesión nueva o una ventaja a la hora de comenzar cualquier jugada. En ello pueden influir muchas circunstancias. Una de ellas es que el Abarán en estos 2 últimos meses ha tenido una cantidad de lesiones innumerable, enlazadas unas con otras, que suponemos que ha hecho que los jugadores no entrenaran con normalidad y que algunos incluso hayan entrado al equipo por la necesidad, por la falta de efectivos, sin estar en ese momento. Pero sería cuestión de plantearse si es importante hacer prácticamente una mini pretemporada, aunque estemos en plena temporada, y intentar mejorar esa forma física. Insisto, es que es una opinión y una impresión totalmente personal, totalmente particular, que fue lo que me quedó después de darle muchas vueltas al partido de ayer con más tranquilidad, cuando ya los ánimos se han tranquilizado y no piensa uno en la derrota en sí, sino cuando en la mente va repasando los momentos del partido. Y en cuanto a la clasificación, en cuanto a las posibilidades, pues sería muy fácil decir ahora, ya no debemos aspirar a estar entre los 3 primeros, no debemos ponernos como objetivo el ascenso, esto queda muy lejos, nada más lejos de la realidad. En la actualidad, insisto, después de los 2 malos resultados, después de conseguir solo 1 de 6 puntos en casa, nuestro Abarán sigue siendo quinto con 31 puntos y está solo a 1 del tercer clasificado. Caso de haber ganado esos 2 partidos, estaría prácticamente pisando los talones al Jumilla Club Deportivo, que es el segundo. Pero como ese es el cuento de la lechera y esos puntos ya no se han ganado, lo que hay que intentar es conseguirlos de aquí en adelante. Y por supuesto, pues pedir un esfuerzo extra a todos los jugadores, porque la intención, al menos hasta la pasada semana, es seguir jugando los partidos los domingos por la tarde, y ya sabemos lo que supone jugar los domingos por la tarde, que hay que descansar los sábados por la noche. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto al panel de resultados de la jornada, fueron estos marcadores en la jornada 20. Yeclano Deportivo 0, Olímpico B 0, parece que está perdiendo un poquito de fuelle el filial azulgrana. Cieza 1, Lorca 5, atención a la racha del Lorca Deportivo. Ciudad de Murcia 2, Alberca 0, Molina 0, Fuente Álamo 0, Jumilla 3, Sojo 0, Corbera 3, Algar 1, también un marcador interesante. Pulpileño 0, Mazarrón 2, descansó el Beniaján y el ya conocido Nuestro Abarán 1, Alquerías 3. En la tabla clasificatoria sigue siendo líder con mucha ventaja el Yeclano con 48 puntos, segundo Jumilla con 38, tercero Alberca con 32, estos serían los puestos de ascenso, pero cuarto es el Sojo también con 32 y quinto Nuestro Abarán con 31. 30 tiene, atención, el Lorca Deportiva, del que venimos comentando. Séptimo el Ciudad de Murcia con 29, los mismos puntos que el Algar. El Mazarrón es noveno con 27. Décima plaza para Olímpico B con 25. A continuación está Fuente Álamo con 24, 22 tiene Molina, 21 Pulpileño, el Corbera 17, el Alquerías haciendo una posición es decimoquinto con 16 puntos tras su victoria en las colonias, el Cieza es decimosexto con 14 y decimoséptimo y último el Beniaján con 11 puntos. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y es tiempo de cambiar de deporte para hablar de fútbol sala, que es sin duda la modalidad que mejores resultados nos ha deparado este fin de semana. En la tarde del sábado se jugaba en el pabellón Príncipe de Asturias el encuentro correspondiente a la 15ª jornada entre Nuestro Abarán Fútbol Sala y Vedruna La Unión. El resultado final fue de Nuestro Abarán Fútbol Sala 7, Vedruna La Unión 5. Un resultado final más igualado que lo que en realidad fue el choque. Siempre de claro dominio local y a pesar de los últimos minutos, pues creo que nunca se vio peligrar que los puntos quedaran en casa. El equipo abaranero jugó con Johnny en portería y con Nacho, autor de 2 goles, Duso 1, Domingo 1 y Javi. También jugaron Emilio, que anotó 2 tantos, Juan Carlos y Soperete. El partido, como les decía, fue de claro dominio local y poco a poco fue abriendo brecha en el marcador, llegando al descanso con un 2-0
tranquilizador, en contra de lo que había pasado en muchos partidos disputados en casa. No había que acudir a la heroica, y no había que pensar en remontada. El equipo de Carlos Belantrino se estaba mostrando superior a su rival y lo estaba reflejando en el marcador, a pesar de contar con algunas bajas, como es el caso de la de Alvarito, que todavía sigue en recuperación, y la de Paco Box, que el pasado sábado no pudo estar con sus compañeros por un compromiso personal. En cuanto a la segunda mitad, el partido siguió por los mismos derroteros, el marcador se fue ampliando todavía más hasta el 4-0, llegó el quinto tanto, acortó distancias el equipo de la Unión, algo que parecía normal ya porque se estaba jugando el todo por el todo y ya por entonces con muchos minutos por delante acudiendo al 5 contra 4, jugando con portero jugador, pero el cuadro baranero siguió siendo dominador del partido hasta poner el tanteador, el electrónico, en un rotundo 7-2. Solo en los últimos 3-4 minutos del partido, precisamente con esa táctica de portero jugador, el equipo de la Unión presionó más y logró acortar distancias con esos 3 últimos goles, ya en la recta final, insisto, en la que yo creo que nadie de los presentes en el pabellón pensó que podía llegar siquiera el empate, aunque claro, con el 7-5 afortunadamente no llegó un nuevo tanto para el equipo unionense, que casualidades del destino, casualidades de la competición y de los calendarios, el próximo sábado será de nuevo rival del conjunto baranero en una nueva jornada de la Copa Nacional de Nacional B, en la Copa ese calendario, ese invento de la Federación Murciana este año para completar jornada, pero de eso lógicamente hablaremos en nuestra próxima edición. Hoy lo que nos interesa es que el equipo ganó con holgura, ganó con suficiencia, ganó con justicia. El marcador final, nuestro Abarán Fútbol Sala 7, Vedruna La Unión 5. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Como decíamos, este partido correspondía a la 15ª jornada. El resto de marcadores fueron los siguientes: Albatros Yecla 1, Bahía de Mazarrón 3, El Puntal 4, Club Deportivo El Palmar 1, Futsal Librilla 1, Plástico Romero 14, Capuchinos 5, Pinatar 4. Sorprende también esta derrota del equipo pinatarense. Descansó el líder Alcantarilla y el ya comentado nuestro Abarán Fútbol Sala 7, Vedruna La Unión 5. En la tabla clasificatoria sigue siendo líder Alcantarilla, a pesar de la jornada de descanso, cómodamente con 32 puntos. Segundo Plástico Romero con 28, tercero Bahía de Mazarrón con 25, cuarto es nuestro Abarán Fútbol Sala con 24. A continuación, quinta y sexta plaza para el Puntal y Pinatar con 22, séptimo es el Albatros Yecla con 20, octavo el Palmar con 20. Las 3 últimas plazas para Capuchinos con 13 y Vedruna La Unión con 5 y Librilla con 3. Pero cabe destacar que en la máxima igualdad que existe, sobre todo, digamos que desde la segunda plaza que ocupa Plástico Romero a la octava que ocupa el Palmar, pues lo que más sorprende es que si incluimos Alcantarilla, que es el líder, solamente 2 equipos han descansado ya en la segunda vuelta, concretamente el propio Alcantarilla y nuestro Abarán. Tienen, por tanto, 13 partidos disputados, el resto de equipos todos tienen 14, por lo que equivaldría a decir que aunque ahora mismo el cuadro baranero, siendo cuarto, está a 4 puntos de Plástico Romero, se podrían reducir a solo 1 si ambos equipos realizan los mismos resultados de aquí hasta que descanse el equipo de Molina. Pero eso sería también hacer el cuento de la lechera y como no nos gusta para nada, simplemente reflejamos ese dato, simplemente dejamos claro que está auténticamente en un pañuelo prácticamente toda la liga si exceptuamos la ventaja del líder y que habrá que ir partido a partido para seguir sumando de 3 en 3 y para ponérselo difícil a los que están por delante. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y en cuanto al resto de marcadores, pues 2 victorias y una sola derrota. Estos fueron los tanteadores de los nuestros a lo largo del fin de semana. En categoría juvenil, en el derbi que se disputaba en la tarde-noche ya del sábado en el pabellón Príncipe de Asturias, nuestro Abarán 3, Cieza
1. Victoria importante para el equipo de Chapi en uno de los partidos que seguro sabían que se le iba a poner muy difícil el rival. Ya en la ida comentábamos que el marcador había sido de 2-3 para el conjunto abaranero. Una victoria que sirve a los nuestros para mantener la segunda plaza y estar ahí en la persecución del líder, que no es otro que el Club Deportivo Calais, que tendrá que visitar el pabellón de Abarán dentro de algunas jornadas. Por cierto que, según hemos podido saber esta tarde, es muy probable que el partido del próximo fin de semana se adelante al jueves, con lo que en el siguiente programa, en la siguiente edición de Polideportivo, ya podríamos conocer el resultado del mismo. En categoría cadete también victoria para los nuestros, Alcantarilla 5, nuestro Abarán 11, ya lo decían los números, ya lo reflejaba lo que fue el marcador de la primera vuelta, el cuadro cadete abaranero, que vuelve a la senda de la victoria en este partido disputado en la matinal del domingo, que sigue estando también entre los mejores de la categoría, a pesar de esa racha de malos resultados que ha pasado en el inicio del año 2013 por los distintos problemas que han surgido dentro del club con algunos jugadores, pero que parece recuperar su forma de la primera vuelta, lo que sin duda es una buena noticia, ya que sobre todo en casa pues nos dio grandes tardes de fútbol sala y goleadas que siempre da gusto ver, ya ante todo en estas categorías cuando los chavales ya pues tienen un nivel importante. Y en cambio la única derrota, también con goleada, vino en el equipo infantil, que lógicamente está pasando una mala racha, como hemos dicho, y que habrá que esperar a que lo puedan cambiar y sobre todo que la mentalidad de los chavales pues se adapte a la nueva situación. También parece que hay que mejorar el nivel de entrenamiento, que es algo que siempre es bueno en cualquier equipo, aunque venga ganando los partidos. El resultado, pues yo diría que, bueno, bastante duro. San Buenaventura 10, nuestro Abarán Fútbol Sala 0, sobre todo por aquello de que el equipo abranero fuera incapaz de marcar ningún gol, lo que había sido habitual a lo largo de toda la temporada. Pero mucho ánimo desde aquí a los chavales y que vuelvan a ser los que fueron en esas jornadas anteriores al parón de Navidad. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y en balonmano también teníamos una jornada interesante por el nivel de los rivales que nos visitaban. Prácticamente la lógica decía que en categorías de base iba a ser complicado, como así se demostró, y que en segunda división podía ser un partido emocionante e interesante, como así se demostró, tanto que acabó en tablas. Abaranera 30, Maristas de Cartagena 30. Y es que fue un partido como un auténtico toma y daca entre los locales y el conjunto colegial cartagenero, que a pesar de ir perdiendo en algunos momentos por 3-4 goles de diferencia, nunca se dio por vencido, y eso hay que agradecérselo, y es sin duda una mejora notoria respecto a un conjunto un tanto blandito psicológicamente que podíamos haber visto en años anteriores. Lo cierto es que el partido fue tan emocionante que a solo un minuto del final el cuadro cartagenero había sido capaz de dar la vuelta al marcador y ganaba 29-30. Los nuestros consiguieron empatar, creo recordar que con un último tanto de Juanfran, posiblemente uno de los jugadores que están mostrando un nivel de forma más alto en el equipo abaranero, y todavía quedaba un último ataque para el equipo de Cartagena, que lo resolvió de forma catastrófica mandando el balón fuera de banda en un mal entendimiento de sus jugadores de primera línea. Ahí quizá en el intento de ganar hubo un poco de precipitación por parte del equipo local, bien es cierto que solamente quedaban 5 segundos en el electrónico y el intento de pase largo no llegó a manos de su destinatario, en ese caso era Pedro a quien buscaba a su compañero, insisto, no llegó a manos del destinatario, se fue también fuera de banda y ahí llegó el bocinazo final para acabar el partido con ese empate un tanto sorprendente, porque hasta ahora el equipo de la Asociación Abaranera había ganado todos los partidos a excepción del empate cosechado en la primera jornada en Roldán, pero que a pesar de ello sigue siendo un buen resultado que les permite seguir siendo líderes, que les permite seguir siendo estando invicto, imbatido, siendo el único equipo invicto de la categoría, y teniendo en cuenta que en todas las temporadas pues siempre surge algún partido en el que no se está tan fino como en otros. Quizá también el hecho de que a la hora de los descartes hubiera jugadores con un peso específico importante en el equipo que no estuvieran en la convocatoria por diversos motivos, el hecho de que algún jugador no estuviera muy fino como lo ha estado en partidos anteriores, o el hecho incluso de que algunos jugadores, sobre todo de primera línea, estuvieran prácticamente los 60 minutos sobre el terreno de juego casi sin relevo,
pues también todas estas circunstancias pueden influir. Posiblemente en ese aspecto la ventaja de un equipo que cuente con un entrenador en el banquillo es que lo ve con más tranquilidad desde fuera y que puede tomar decisiones con mayor celeridad que en este caso en que, como sabemos todos, el propio Pepe Carayol es quien se encarga de dirigir al equipo, pero desde dentro, una labor que es bastante complicada y que a veces pues puede, valga la redundancia, complicarse un poquito más, sobre todo cuando el marcador es muy apretado y sobre todo cuando el rival está saliendo tan respondón como lo fue el equipo colegial en el partido de la tarde del sábado. En el equipo de Abarán jugaron los porteros Mosó y Alex y los jugadores de campo Rafa, Vázquez, Pedro, Ignacio, Germán, Adán, Juanfra, Carayol, Miguel, Pablo y Rubén. También estaba convocado Juárez, que no tuvo minutos en el partido del sábado, y recordemos que los no convocados en esos 19 protagonistas del equipo, que sigue siendo líder, fueron los hermanos Óscar y Joaquín, Luna, un jugador que también está atravesando una temporada extraordinaria en cuanto a forma, con un acierto tremendo, Jesús Gatico, que se encontraría en Valencia y que no podría estar este fin de semana en casa, y Fernando, el zurdo, el jugador zurdo baranero, que después de 2 temporadas fuera de las canchas por aquello de las lesiones, pues no puede forzar demasiado, tiene que ir entrando poquito a poco, tiene que encontrar su sitio, porque debe ser también una pieza importante en el equipo, sobre todo por aquello del lanzamiento exterior. En fin, que no se pudo pasar del empate, que fue un resultado un tanto sorpresa, pero que dentro de lo malo es el menos malo, porque insisto que a poco menos de un minuto para el final el equipo iba perdiendo y tuvo la capacidad de poder conseguir al menos ese gol que le dejara con ese reparto de puntos, que le dejara como líder de la categoría. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto al resto de marcadores de esta 12ª jornada, el encuentro entre el Bullense y el Balonmano Murcia se jugaba en la tarde de ayer domingo y hasta hace al menos hora y media no había sido colocado todavía en la página web de la Federación de Murcia. No influye demasiado para los puestos de arriba, el resto sí jugaron su jornada. CB Cartagena ganaba con holgura 27-18 a Águilas. Loma Roldán también hacía lo propio con Helio Croca, al que ganaba 36-28, y en el partido, en el duelo directo, sorpresa de nuevo, Ucana de Mur 24, Jumilla 26. Vaya semanita para el equipo universitario, que perdía el pasado miércoles frente a sus vecinos de Murcia y volvía a perder esta semana frente a Jumilla, ambos partidos actuando como local. En la tabla clasificatoria, Asociación Abaranera 10, 18, segundo Jumilla con 18, pero con 2 partidos más jugados que el cuadro de Abarán, tercero Loma Roldán con 17, también con 12 partidos en su haber, y con 11 partidos son cuarto y quinto Ucana de Mur con 15 y CB Cartagena con 14. Y al menos de momento parece que entre estos dos equipos han de jugarse esa plaza para no quedar fuera de los playoffs. A continuación ya se encuentran el COSUR Murcia, Maristas Cartagena, Helio Croca, Bullense y cerrando la tabla clasificatoria Equidesa Águilas, que todavía no conoce la victoria. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a las categorías de base, pues desgraciadamente o lamentablemente no hubo sorpresas. En juveniles ganaba pues con bastante holgura el equipo departamental, Abaranera 11, Maristas 36 y también victoria por menos diferencia, también es lógico que hay una mayor plantilla en la categoría cadete, Asociación Abaranera 18, Maristas 33. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y para terminar, decir que ayer comenzaba por fin ese circuito de carreras populares denominado Running Challenge que ha organizado la Federación Murciana de Atletismo de cara a esta temporada. La primera prueba era la San Valentín de San Javier, hubo más de 500 participantes, poca participación abaranera quizá porque se encuentra un poquito lejos la ciudad costera. El próximo fin de semana tenemos una prueba importantísima como es el Cross de Jumilla, que es la última prueba del campeonato regional de la modalidad y además campeonato regional absoluto. Ahí estarán
bastantes de nuestros representantes. Ahí estará el cadete Mario Carrillo Saurín, enrolado en las filas de Lucán al Leo de Cieza, que tiene todas las posibilidades de proclamarse campeón tanto en la Liga Regional como en la prueba individual. Vamos a intentar conocer a lo largo de la semana cuál es el momento en que llega el joven corredor habanero, cuáles son sus posibilidades y bueno, pues desearle mucha suerte. También habrá que estar pendiente del resto de pruebas que van a surgir próximamente y ayer se celebraba el campeonato regional de marcha en ruta, con la victoria de Benjamín Sánchez en la categoría absoluta. Recordar simplemente en este aspecto que el próximo 3 de marzo, es decir, dentro de 3 semanas, en Murcia se celebrará el Campeonato de España de esta modalidad deportiva. Esperemos que para entonces nuestra atleta más internacional, Amanda Cano, pueda también estar defendiendo el pabellón murciano, defendiendo el pabellón de Abarán e intentando conseguir un nuevo título nacional. Con esta breve noticia de atletismo vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, deseando que haya sido de su agrado, que le hayamos podido aclarar cualquier duda que tuvieran a lo largo de lo que fue la jornada del fin de semana. Y ya saben que Dios mediante, el próximo viernes tendremos otra cita aquí en Radio Abarán y en Polideportivo. Gracias por su atención y hasta entonces.